Qué bárbaro. ¿Sí ataste? Claro. Oh. No está. Andamos haciendo un recorrido hoy por acá, por Sofos, en estos tiempos. Se va en este pasillo donde están las persianas. Allá a la par hay una puerta. Aquí a la derecha. Exactamente. Gracias. De alguna manera celebrando el Día de la Mujer y nos vamos encontrando con las mujeres de Sofos. Mucho gusto. Qué emoción. Saludos. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Aquí nos encontramos con Ludo López, nada más y nada menos. Gracias vos por Gracias, Rómulo, por aceptar la invitación para acompañarnos acá a conversar en esta ocasión. gracias a vos por recibirme, por esta oportunidad para presentar mi trabajo literario. Y aquí estamos, con todo el gusto de hablar sobre la literatura y ver qué podemos tener hoy. A ver qué sale, ¿verdad? Pues bien, hoy hemos empezado dando una vueltecita por el interior de Sofos, pues, para ver algunas de las mujeres que aquí trabajan, ¿no? Precisamente porque estamos ya celebrando el Día de la Mujer. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu concepto de la mujer, vos? Pues realmente es de admirar la labor que hacen. Yo tengo una madre, abuelas, hermanas, y admiro la labor que tiene cada una de ellas en la sociedad y en todo lo que hacen. Y pues bueno, ok, vamos a empezar, como siempre, enterándonos de quién es el invitado de hoy. Está en el libro que precisamente Mis reverencias. nos vamos a platicar un poco hoy. Dice, ok, Luis Ricardo López Álvarez, Ludo López. Nació en la ciudad de Guatemala en 1990. Es licenciado en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y profesor en Lenguaje y Ciencias Sociales por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene 5 años de experiencia en la enseñanza de la lengua y literatura. Es escritor y periodista cultural. Cuenta con 3 publicaciones a la fecha. 3 publicaciones. A mí me hacía falta una. Vamos a ver cuáles son. La investigación Manuel José Arce Leal, la literatura para denunciar los estragos del intervencionismo económico y un vehículo para la difusión de una mala comprensión del funcionamiento de la libertad y del proceso económico en delito, condena y ejecución de una gallina. Un poquito corto el título. Y gestión de proyectos que viene bajo el sello de Susaeta, ¿verdad? Así es. El primero fue en 2017, gestión de proyectos.
en el 2019. Y ahora que vamos a hablar de Irreverencias, una colección disruptiva de poesía y cuento, bajo el sello de Cleyo Servicios Editoriales 2019. Muy bien. Este compadre Ludo López es fundador y codirector de la revista digital de difusión cultural centroamericana, revista La Fábrica, y actualmente dirige Cleyo. ¿Se ve Cleyo? Sí, Cleo. Cleyo Servicios Editoriales, empresa dedicada a la formación en cursos cortos para habilidades blandas y redacción. Asimismo, corrección ortotipográfica y publicación de investigaciones y obras literarias. De sus aficiones literarias podemos encontrar la historia, filosofía, literatura clásica y las novelas gráficas. Hoy, aquí en Letras en Directo, viene a presentarnos su más reciente creación literaria y una apreciación de la literatura desde su perspectiva como escritor y profesional en la crítica literaria. Perfecto. Entonces, Ludo, empecemos por el principio. Okay. Contanos vos cómo caíste en este mundo de la literatura, qué empezaste leyendo, a los cuántos años, etcétera. Bueno, en la experiencia literaria, desde muy pequeño, tuve la oportunidad de conocer la literatura, como los 3, 4 años, 3 años, aún sin saber leer completamente. Empecé declamando poesía en el kinder, todo por estar escuchando un poema de mi hermana. Le habían dejado La Niña de Guatemala como tarea del colegio, lo estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo para declamarlo, y me lo memoricé yo por escucha. Lo fui a repetir al kinder, y la directora del kinder, una señora italiana, no recuerdo el apellido ahorita, de Miss Gina, me escucha y me dice, bueno, mire, ¿no quiere participar para el acto cívico 15 de septiembre? Y me empezó a enseñar un poema, luego empecé a declamar. Luego ya más adelante empecé a intentar escribir poesía, como desde los 10, 9 años. Intereses y aficiones literarias, pues empecé a leer con El Principito. Luego me fue interesando leer otro tipo de obras literarias, que desde muy pequeño no me gustaba mucho las colecciones de Barco de Vapor y cuentos infantiles, sino que me despertó el interés de querer leer otro tipo de obras literarias. Mi hermano tenía mucha afición por la lectura de clásicos como Hamlet, Otelo, tenía casi toda la colección de Shakespeare, Julio Verne. Intenté leer La Odisea, como con 10 años no entendí nada. Y bueno, posteriormente esto me fue despertando el interés. Luego ya en mi adolescencia escribía poesía, como todo mundo, poesía romántica. Y las lecturas que me dejaban en el colegio, tuve motivación y acompañamiento en casa para disfrutar de la literatura. Y así hasta que estuve en los últimos años del bachillerato, que ya pues, otro amigo mío, Gabriel García Guzmán, que es escritor también guatemalteco, me comparte obras literarias, hacemos intercambio de literatura rusa, leemos mucho a Chekhov, leemos a Pushkin, leemos a Tolstoy, a Dostoyevsky, y coloquial nos reunimos para intercambiar información y literatura, y luego surgió la posibilidad de estudiar letras, y pues, estudié letras durante 5 años en la gloriosa Universidad de San Carlos de Guatemala, y posteriormente en la Universidad Francisco Marroquín empecé a estudiar un profesorado en lengua y literatura, y pues, hasta ahí he llegado. Durante todos estos años he estado escribiendo. Se me olvida un detalle, tuve un conversatorio en el año 2008 en el IGA, en el que presenté algunos de mis poemas como estudiante, me gradué del IGA. Pude presentarlo, me dieron la oportunidad en la biblioteca de dar a conocer mi obra literaria. Y pues ese ha sido mi recorrido por la literatura. Principalmente ha sido en parte de docencia, en corrección de estilo,
He trabajado como periodista cultural con Revista La Fábrica, ahorita que platicamos, y que estamos transmitiendo también desde Revista La Fábrica, ahorita la entrevista de Letras en Directo. En Gaceta también tuve la oportunidad, gracias a don Jaime Barrios, que me abrió el espacio para poder publicar ahí en Gaceta. Hablemos de Sí. unos... Cuéntame. ¿Tenés libros favoritos? ¿Algunos autores favoritos? Mira, ha sido variado, he ido cambiando quizás de gustos literarios. Las Un inicio, temporadas de la vida. las temporadas de la vida. Por ejemplo, de adolescente. Pero actualmente, digamos ya, Bueno, mira, con esa experiencia, con ese camino recorrido ya. Bueno, ¿Cuántos? 29. 29 años. 29, ajá. Bueno, mi libro favorito de siempre, que no se va, es Pedro Páramo. Me gusta mucho la literatura de Juan Rulfo. Ah, bueno. Particularmente esa época, la época de la Revolución Mexicana. Sé que surge por motivos sociales y que no es un hecho, la Revolución Mexicana, un hecho derramamiento de sangre, pero también legítimo búsqueda de la mejora de las condiciones. Pero ver el campo, la campiña mexicana tan relacionable con lo centroamericano, me agrada. Me gusta la literatura china también. Tengo un autor particular que es Qiu Xiaolong, es un autor de novela policíaca china. Variadísimo. Y antes que te comentaba, muy buen lector de Charles Bukowski también y de todos los escritores malditos y realismo sucio. Y los clásicos. Nunca pasan los clásicos de moda. Vuelve la Ilíada y la Odisea y todas esas. La Ilíada, la Odisea, el Popol Vuh, el Bhagavad Gita, el Ramayana, los trabajos de los días. Superior. Bien, hay que recordar que también esta señal pasa a través del canal de Diario de los Altos en Quetzaltenango. Así que saludos a Diario de los saludos a los altenses. Y también a toda la mara que como siempre nos acompaña ahí alternativamente. Los internautas, Luis Chalín, ¿cómo estamos, Luis? Todo calidad. Rudy Alfonso Gómez Rivas, vos también estás. Rodrigo Villalobos, indudablemente. Cosmo. Saludos a Cosmo, que nos acompañó el programa de aniversario de Letras en Directo con su música. Sí, Cosmo, buena onda. Buenos días, Rómulo dice, gracias por despertar a Guatemala con poesía. Simón, buena onda vos, Cosmo. Luis Chalín dice, ya conectados para ver esta interesante entrevista como todos los sábados. Saludos. Saludos, Luis. El doctor Carlos Interiano también nos acompaña. Marcela Dubón, Ruth Baides, Julia Leal. Aquí ando, Rómulo. Saludos poéticos, dice Marcela. Tuanis, Marcelita. Me encanta saludarte. También nos acompaña Eleazar Adolfo Molina Muñoz. Saludos, Eleazar. Exactamente, el mero de allá de Diario de los Altos. Así es. Saludos desde Shela, dice. Saludos, poeta. Buena onda, Eleazar. Bien, la docencia y la lengua, la docencia y la literatura. ¿Cómo se va desarrollando? ¿Qué realmente habría que compartir con los alumnos a través de la docencia? Cuando uno está en las aulas, ¿qué realmente resultaría más valioso en este país de tantos contrastes? Mira, de las dificultades que me he encontrado como docente para la enseñanza de la literatura y he visto con el caso de otros alumnos, es que no se conoce mucho el contexto de lo que se lee. Puedes ponerles a leer una obra preciosa como puede ser Don Quijote de la Mancha o La vida sueño, ponerles a leer clásicos como el Popol Vuh, aunque el Popol Vuh tiene otros caracteres no solamente literarios sino también religiosos. Si el estudiante no conoce lo que está leyendo, el contexto de lo que está leyendo, no conoce la importancia o la trascendencia del texto, si el profesor no sabe realmente transmitirle el sentimiento y el gusto por la literatura, es un esfuerzo estéril.
la lectura debe fomentarse el conocimiento de la literatura nacional. Tenemos que conocer cuáles son nuestros referentes, cuáles son nuestros autores. Empezar por ahí, vos. Empezar por ahí. Y tampoco empezar con literatura por niveles. Tuve la experiencia el año pasado en docencia de buscar promover un plan de lectura. Me topé con un plan de lectura que tienen en Costa Rica. En Costa Rica hacen evaluaciones de lectura a los estudiantes para ver en qué nivel se encuentran de comprensión lectora. Y indudablemente es diferente de cómo lo manejamos nosotros acá, porque los alumnos que tienen un alto dominio de la lectura se les asignan obras literarias mucho más complejas. A los que tienen un dominio de lectura mucho más bajo, pues son obras más cortas, pero mucho más textos para leer. Finalmente el estudiante lee muchas obras literarias más, bueno, leen la misma cantidad de páginas o leen muchos más textos, pero se refuerza a ese lector que no está acostumbrado a estar leyendo por medio de lecturas breves. Es decir, la literatura, a mi parecer, como docente, no debe de ser algo que se debe de forzar, algo que se debe de buscar que automáticamente al estudiante le gusten, por ejemplo, Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias, que probablemente no lo ve en su contexto, no lo logra ver en su día a día. El profesor solo le comenta, mire, tenemos esta obra que tiene que leer usted y hay 9 obras literarias que tiene que leer este año y léalas. Ajá. Y la finalidad de la literatura es despertar pensamiento crítico, es, dar habilidades a los jóvenes, ya sea que se vayan a dedicar a la literatura como escritores o como lectores, o que se vayan a dedicar a cualquier otra profesión. Porque si no tienes comprensión crítica, ¿cómo vamos a después, comprensión o lectura crítica, cómo vamos a después querer tener buenos ingenieros, cómo vamos a querer tener después médicos, personas que realmente necesitamos que la sociedad estén bien formadas y que tengan esas habilidades, tanto como la matemática, la lectura, creo que se tiene que... Ajá, esas al fin de cuentas sabemos que son las 2 materias más importantes, ¿verdad? Pero tocaste ahí un punto que es valioso entrarle un poquito más a fondo, que es el criterio, ¿no? Uh-huh. El criterio que uno finalmente va teniendo. ¿Qué decías? Despertar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. ¿En qué consiste el pensamiento crítico? ¿Qué es el pensamiento crítico? Bueno, tener pensamiento crítico es no ser pasivo ante la realidad, estar consciente de qué es lo que ocurre, cuestionar los paradigmas, tanto los que nos ofrece la educación convencional y cuestionarlos de forma racional, cuestionarlos con sentido y asimilar también o aceptar aquellos paradigmas que sean convenientes para nuestra supervivencia como individuos y seres humanos. Tampoco, por ejemplo, yo me puedo venir a cuestionar la ley de la gravedad porque no me viene muy en gana. Ajá. Pero es evidente que existe. Bueno, sí, para llegar a eso hay que atravesar un buen proceso, ¿verdad? Vos decías, primero hay que, primero aprender a leer, porque incluso estos días me he encontrado yo con que todavía en algunos establecimientos educativos hay alumnos en 4º primaria todavía deletreando. Eso ya es fatal, ¿no? Va. Y luego que estamos buscando la comprensión lectora, a través de esa comprensión lectora, luego viene entonces a despertar el pensamiento crítico, ¿no? Mira, un gran problema que tenemos en la realidad, y eso también ya lo decía Pablo Freire, estamos viviendo en una sociedad con una educación bancaria, en la que lo único que se persigue es tener una cantidad de X de alumnos por salón de clase, sin realmente ver cuáles son las necesidades que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, tener una educación personalizada es carísimo. Tendría cada estudiante o cada padre de familia tendría que pagar su propio tutor para poder formar a sus hijos con las habilidades que necesitan. Entonces, como tenemos un sistema de educación en el cual hay 40, 45 estudiantes, 30 y algo de estudiantes en un salón de clases, recibiendo materia tras materia, sin tener un momento para poderse despejar,
no se puede, no se le puede pedir más al estudiante si está, pues no está en un ambiente en el cual se puede sentir cómodo, en el cual puede desarrollar sus habilidades críticas. Eso del lado del estudiante y del lado del docente. Del lado del docente, pues se puede encontrar con dificultades como no contar con las herramientas adecuadas para poder presentar sus proyectos. Pero hay maestros que... Estar calificando tanto, estar planificando tanto. Planificando, cerrarse en un esquema para cumplir un método específico de enseñanza del mismo centro educativo, es decir, deja de ser un poco heurístico, puede haber orden, pero hay docentes que hacen otro tipo de actividades que al final son interesantes. Por ejemplo, pues conozco el caso de una docente que el año pasado invitó a una serie de escritores a dar charlas, entre ellos don Víctor Muñoz, a un grupo de estudiantes, y pues las alumnas pudieron preguntarle sobre su obra literaria, cuál había sido su experiencia. Víctor Muñoz, saludos. Premio a Nacional de Literatura. Sí, y eminencia también en la enseñanza de la literatura y de la escritura creativa. Bueno, complejo. Es complejo, y crítico. Da para como unas 3 horas de... Sí. Deslicémonos un poco hacia la función de la literatura dentro de la sociedad. ¿Qué función debe cumplir? Eso, principalmente, ¿qué función debe cumplir la literatura en nuestro contexto guatemalteco? Mira, me he quedado con una frase de Vladimir Miakovsky, de Bertolt Brecht, mal atribuida a Vladimir Miakovsky, que escuché al principio de la carrera. Cuando yo empecé a estudiar literatura, yo consideraba que la literatura debía de ser para reflejar el mundo, para demostrar la belleza de lo que se vive, de lo que se ve. Claro, hay obras literarias que pueden cumplir esa función. Estamos carentes de esa literatura en Guatemala, de esa literatura que busca describir la belleza. Hay otro tipo de obras literarias, por supuesto, pero ¿cuál debe ser la función? ¿Qué decía Bertolt Brecht? Volviendo a, no divagando mucho, Bertolt Brecht decía que el arte, y por tanto la literatura, no es el espejo que refleja la realidad, sino el martillo con el que se le golpea. Entonces, la función de la literatura, a mi parecer, es que la literatura debe de servirnos para cuestionar los paradigmas que tenemos nosotros, nuestra realidad, el mundo moderno que es el que estamos viviendo. ¿Qué de ello nos parece sano para el espíritu humano y qué de ello nos debemos de repudiar? Y a partir de ello también aportar, ¿verdad? Compartir el pensamiento hacia qué tipo de soluciones se pueden pensar. Sí, bueno, tal vez yo eso se lo dejaría más a la filosofía, pero la literatura pues también puede hacer filosofía dentro de los mismos textos. Considero que podría ser, pues de hecho la literatura tiene muchas funciones porque hay distintos géneros literarios. Nos encontramos en este momento en una librería y aquí podemos encontrar una variedad de textos que cumplen una función diferente para cada lector. Y eso es algo que yo creo que muchos escritores... Instruir, entretener, motivar, cautivar, enseñar, transmitir un legado. Creo que muchos escritores se olvidan de eso. Yo he oído conocer las culturas. ¿Qué es literatura realmente? Porque ahí nos vamos a abrir el pensamiento, vos. Así es. Abrir el pensamiento, que eso es algo realmente interesante cuando uno se encuentra con algún libro que lo asombra. Así es. Bueno, nos iremos a un concepto más amplio de lo que es literatura, que literatura antes era todo... Bueno, Marjorie Garber, que es una crítica literaria estadounidense, en el uso y el abuso de la literatura, dice que pues literatura se consideraba anteriormente como todo texto escrito, que podía tener un conocimiento registrado. Entonces, podríamos considerar la medicina, los textos de medicina como literatura médica, los textos de investigación como literatura científica, las obras literarias, que es ficción, o podemos considerarlas como otro tipo de literatura. Bueno, así es. Bueno. Sí.
saltémonos un poco, vayámonos por otra rama de la literatura. Cuéntame. Es la poesía clásica y la poesía, bueno, el verso libre que en los últimos tiempos realmente ha explotado, ¿no? ¿A vos te gusta la poesía clásica? ¿Sos un poco tradicionalista? Mira, yo disfruto ambas, pero indudablemente la mayor parte de mis composiciones poéticas son en verso libre. Uh-huh. Tengo algunas cuantas composiciones siguiendo una estructura clásica. Me han gustado que existen algunas propuestas en Guatemala, como la de Pablo Bejarano, que están buscando rescatar la literatura, las formas de literatura clásica o de practicarla. ¿Cuál es tu concepto, el valor de la literatura clásica? Mira, yo creo que no nos podemos... La poesía sí. clásica. Bueno, pues nuestra fuente de donde bebemos. Al final, todos somos una copia de una copia de una copia de una copia de una copia. Coincido con Harold Bloom y con Trent Reznor de Nine Inch Nails, de que todos venimos desde lo más básico, desde la Ilíada, de la Odisea, y también que nos bebemos en los mitos prehispánicos también. Esa es la ventaja que tenemos nosotros como centroamericanos, que tenemos las dos fuentes de las cuales nos comunicamos. Respondiendo a tu pregunta, ¿qué pienso de la literatura clásica contra la literatura moderna o verso libre? Creo que ambas deben de tener dos elementos básicos para poder ser gran literatura. Primero, para la literatura clásica no debe de carecer de espíritu, de sentido, de lo que quiere transmitir, ya sea ser creacionista, como los textos de Huidobro, de describir la flor por cómo es y su belleza y cómo se abren los pétalos de la flor. Tener un sentido algo más profundo y no limitarse únicamente a que me cuadren las sílabas y los versos, que cumpla una estructura, pero al final estoy hablando de algo que simplemente rima, pero que no tiene mucho sentido. ¿Qué hay en el fondo? ¿Cuál es lo que existe en el fondo? ¿Qué mensaje está transmitiendo? ¿Qué mensaje, qué propósito tiene? Y ahí vamos a que existen diversidad de autores, y hay autores que quieren hacer una denuncia social, por ejemplo, que es válido, y otros autores que solo quieren hacer arte por el arte, lo cual también es válido. Y ahora, hablando de la literatura de verso libre, la única que considero yo que no es literatura, es una opinión personal, es aquella que al sol de hoy se está dedicando a hacer composiciones vanguardistas o simplemente a cumplir un objetivo o una agenda política en la cual se descuida el trabajo artístico. Deja de ser artificio, deja de ser trabajado, simplemente se está haciendo un panfleto, y lo podemos ver desde la perspectiva, por ejemplo, libertaria con Ayn Rand, con los textos de, ¿cómo se llama esta cuestión? El Manantial o Atlas Liberado. En mi opinión, son obras literarias que se utilizan como excusa para poder presentar un pensamiento, una posición ideológica, y también otras obras literarias desde la perspectiva de la izquierda que simplemente se sirven para poder presentar una posición ideológica y vender una idea. Uh-huh. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer arte esforzada, y si se quiere hacer arte clásica, pues que tenga sentido y que se pueda adaptar a lo actual. De hecho, tengo un soneto que le llamo soneto posmoderno, porque sigo la estructura clásica del soneto, apoyándome un poco con el soneto de Don Lope de Vega, de cómo se escribe un soneto, pero trato temas contemporáneos. Entonces es válido porque no deja uno de trabajar la técnica. ¿Qué ocurre de diferencias? Te pones a pensar. Con la pintura, ¿qué pasó con las vanguardias? ¿Seguimos teniendo pintores vanguardistas en este momento? Muy probablemente sí. Pero ¿qué se valora en el arte pictórico actual? El arte digital, por ejemplo. Sí. Hay trabajos de hiperrealismo, por ejemplo. Es variado. Vamos a hablar de la poesía y podemos hablar de la narrativa. En cuanto a descalificar, porque hay algunos autores de poesía clásica que han llegado al punto de decir que cuando se refieren a la estructura de la poesía del verso libre, dicen, eso no es poesía. ¿Qué pensás? Si son autores o son escritores, yo creo que no tienen...
tanto, a ver, es como decirle a un médico que opine sobre, no sé, sobre cómo trabaja un carpintero. Yo entiendo que los escritores están en contacto con la literatura, están haciéndola, pero al final podemos tomar dos vertientes. O qué dicen los lectores, ¿es literatura para mí? O qué dicen los críticos literarios, ¿es un texto trabajado? Es literatura porque persigue, ¿cuál es la definición de literatura? Al final es el arte que persigue la belleza por medio de la palabra, que puede ser escrita, puede ser táctil, puede ser sonora. Entonces, si tiene palabra y persigue la belleza, entonces es arte y es literatura. Ok, vamos a hablar de irreverencias. Perfecto. Pero antes de ello tenemos los gacetazos de esta semana. Esta semana, en honor al poeta Ernesto Cardenal, se ha publicado el texto de Memo Acuña, sociólogo y escritor costarricense. También pueden encontrar en la página 2 entradas con poemas de Cardenal. Para quienes les interesa la retórica y las controversias, no se pierdan la nueva columna de Leonardo Rosiello, en la cual ha ahondado en los orígenes de esta disciplina. ¿Han oído sobre Julian Assange y su próximo juicio? El domingo pasado se publicaron 2 análisis muy interesantes sobre el caso. Nos vemos en Gaceta GT. Bueno, irreverencias. ¿Por qué irreverencias, vos? Irreverencias es una colección de poesía y cuento que había estado teniendo diferentes nombres a lo largo de los años, de estos 10 años. Es una colección de poesía de diferentes épocas de mis creaciones literarias, pero hay poemas que son muy concretos y tenemos un grupo de amigos con los que compartimos, entre ellos está mi colega de la revista que es Rodrigo Villalobos, y tenemos en proyecto pues hacer la edición del texto literario poético y me dice, bueno, ¿y qué título le ponemos a esta colección de poemas? Pues, pongámosle irreverencias, porque al final son cuentos de lo más irreverentes para el que es de la nueva y de la vieja escuela, porque busco salirme del molde. Más o menos esta semana salió una publicación en Revista La Fábrica de 5 poemas honestos, lo titulamos, y son poemas que forman parte de la antología de irreverencias. Y la imagen que coloqué es una de la doctrina del shock, porque eso es lo que busco en mi texto, es causar impresión, un shock, ser irreverente a lo que está circulando en la literatura actual. ¿Por qué? Porque no estoy buscando tener un compromiso político y tampoco estoy buscando describir algo criollista, preciosista o comprometido, que es algo que se ha estado escribiendo en la literatura centroamericana desde finales de los 80. Por ahí hay autores de la literatura del siglo pasado que simplemente dan conferencias del conflicto armado cada vez que les dan la oportunidad de comentar y no aportan algo novedoso a la literatura. Entonces hay que refrescar el medio literario, ya dejar de estar haciendo obras literarias que sean con contenido netamente político. Entonces por ahí va la irreverencia. O solo para ser aceptado. O solo para ser aceptado, para formar parte del grupo, para al final los grupos literarios se terminan volviendo como unas clicas que limitan el ingreso de otros nuevos escritores y va a resultar que van a surgir otros autores entre los jóvenes y todas esas clicas se van a quedar como un recuerdo en el pasado. Ajá. Veamos esa irreverencia. Vamos a esa irreverencia. Mostrarnos primero la portada. ¿Cuál es? Bueno, el libro por el momento ha salido en versión digital. El libro está actualmente en versión digital, está disponible en Amazon Books, proceso para que pueda estar disponible también en Google Play Store y en otras librerías digitales. Le estoy apostando ahorita a la literatura digital porque es de mucho más fácil acceso. Tú puedes estar leyendo desde tu teléfono, desde tu tablet o la computadora. También soy partidario de la literatura impresa y
probablemente pronto salga la versión impresa de Irreverencias. Pueden encontrarlo en Amazon Books, está a $3. A $3. Y pues les comparto, tratando de que no salga mucho el reflejo, Irreverencias, la portada es una portada de... Es una ilustración, no se ve muy bien, es una... Permítame, ahí está. Eso que parece ahí extraño, que se ve como una piedra, es una pintura, un dismorfismo de una mujer. Precisamente de una mujer. Sí, Sí. si puedes Si le damos voltearla, vuelta. el otro lado, bueno, ahí está. Ajá. O acostada. Es un desnudo dismórfico. Excelente. Bueno, Irreverencias. De acá, yo te voy a pedir en este momento dos que me parecen irreverentes. Uno de ellos, que precisamente lo usamos en el promo, el verbo haber es el título de este poema. El verbo haber, ese lo tenemos en la página 73. Y luego vamos a regresar a la 71, donde está Mi amor es ilegítimo. Bueno, ¿Sí? me gustaría poderlo leer y si me permites tú, y siempre dentro de la colección de poesía, leer uno para que puedan entender por qué es que es una irreverencia. Magnífico. Muy bien. Bien. Buenos días. Hola, Liz. Antes de que hagas esa lectura, a Liz también me hizo falta enfocarla por el Día de la Mujer. Gracias por la fineza y amabilidad. Ahí está en el café Sofos, Liz. Es un gusto atenderles. Gracias, Liz. Nos llega con el cafecito caliente, vos. Muchas gracias, Liz. Sin irreverencias, ella sí. No. Gracias, Liz. Capuchino y café. Sí, el cafecito para allá, para el invitado. Pues considero que la literatura puede ser irreverente y no irreverente en diferentes momentos. Me gustaría leerles este poema previo a que leamos el fragmento del promo. Es El poeta correcto, está dentro de la compilación de Irreverencias y está dentro de la compilación de los textos que compartimos esta semana con la revista La Fábrica. Hay un papel que el viento me arrebató. En lo que vos compartiste ese poema, Con yo todo vuelvo. gusto. Vamos pues. Para todos ustedes que nos están observando en Letras en Directo, quiero compartirles el poema El poeta correcto, de mi autoría. El poeta correcto. Hubo una vez un poeta tan políticamente correcto que se cuidaba al escribir los sustantivos. Con temor de confundirse, de asumir descuidadamente su género, optó por reducir su vocabulario a puros sustantivos epicenos. Hubo un hombre, una mujer, un 64avo género, que empeñó la creatividad y prefirió el aplauso. Se sentía solo y no aceptado, así que se colocó a plena vista frente al graderío de los expatriados. Hubo uno que quería gritar Semper Fi a los cuatro vientos y arrancarse la piel por un uniforme, pero teniendo miedo le ganó más el hambre de la aceptación y se acostumbró a mamar de la teta de la moda y de lo políticamente correcto. Hubo una vez un versificador tan posmoderno que en el camino de la deconstrucción y la tolerancia se olvidaba de la ironía y el sarcasmo. Si es que alguna vez la conoció, aquel o aquella que en su mente era cambiante, mas no en la realidad de su cuerpo, aquel que machismo y opresión gustaba de ver en todo, hasta en el aire, concentraba su escritura en el vómito y no en el progreso humano. Lloraba todas las noches que desde los 15 años dejó de ser arropado por su madre y a la incomodidad de su alma y corazón prefirió ignorar con drogas blandas. Muy bien. ¿El segundo me decías? Sí, saltémonos ahora entonces a ese que se llama Mi amor es ilegítimo. Mi amor es ilegítimo. Bueno, me dijiste página 71. Página 71. Mucho más rápido se pasan estos En la formatos tablet, digitales. sí. No se doblan las hojas, ¿verdad? No se doblan las hojas, no se contamina y esto queda No se disponible. ensucian. No se ensucian. Mi amor es ilegítimo. Tengamos un ilegítimo, mi amor. Mejor. Que no sea uno, que sean dos. Bebamos, forniquemos. Y que a la espera no salga digamos como, bueno, maricón, retrasado, indeseado. Que sea nuestro, que sea indeseado. Contradictorio, jamás. Si no podemos, lo abortarás. Sin ley, sin reconocimiento, sin amor. Uno a uno más del montón. Que está de moda, que no lo quiera. Que desespere mis días, mis quincenas y mis noches.
Saber que en un carro, una esquina, una sala, un baño, una noche, lo concebimos tras la pasión que concede un octavo. Son poemas bastante viejos, pero de mis primeros poemas, y que decidí incluirlos dentro de la recopilación. Perfecto. Tengo otro, si nos da un poquito de tiempo, me gustaría compartirlo, que es el primero de estos y es el que siento con más espíritu, que es Semper Fi. Ándale, Vamos, pues. ándale, dirían los mexicanos. Anda Rodrigo por aquí, ha aparecido, no sé qué Villalobos, ya lo vamos a tener por acá para que nos platique. qué un orgía poco. se tiró anoche. Solo él sabe. Solo él sabe. Solo él sabe y la noche es testigo. Sí. Semper Fi. Siempre fiel, ante todo, ante las penas y los desajustes. Estamos aquí para ti. Nos hemos puesto de pie. Hoy brindamos a carcajadas y lanzando insultos a la muerte. Vivas por siempre eterno en la memoria de los hombres. Siempre fiel, un poco menos, en las alegrías y las bonanzas. Venimos a verte aún a la distancia. Nos hemos quedado sentados, pero con nuestra mirada expectante. Hoy pegamos pequeños sorbos a nuestras copas, omitiendo el nombre de la dama oscura. Vivas al menos 80 años y con la fortaleza para contarlos. Siempre fiel, nunca lo hemos sido. En los momentos absurdos y en los repetitivos, nos quedamos en casa y nos olvidamos de ti. Aún ladeando la mirada, tenemos el recuerdo de tu amistad en nuestra mente. Hoy hemos preferido no beber, rogando a la muerte que pase de largo. Que al menos tu familia tome por costumbre recordarte. Siempre fiel, aún sin saberlo. En cualquier momento y sin pensarlo, no nos has llamado y aquí estamos. Sin importar el frío o la distancia, hoy nos ahogamos inconscientes, muertos de la risa, y respetando y maldiciendo todo, que seas por lo menos en este momento de tu vida, al menos un segundo, significativo para ti mismo. Estupendo. Hay que aclarar que este libro contiene poesía, es la segunda parte. La primera parte contiene prosa disruptiva. Hoy el viento aquí, por lo menos con que no nos lleve a nosotros y no digan después lo que el viento se llevó o lo que el viento lo dejó. Mira, los toltecas, que es la cultura madre de la civilización mesoamericana, tenía por dios a Quetzalcóatl, que también le llamaban Écatl, o el dios del viento. Entonces, digamos que estamos siendo bendecidos esta mañana con la presencia del Dios del viento y del conocimiento. Bueno, en ese caso, con él no tenemos que ser irreverentes. No hay que ser irreverentes para nada. Cabal. Perfecto. Bueno, hay que conocer un poco de ese contenido narrativo tuyo. Sí. Te vas moviendo en esas dos aguas, ¿verdad? Poesía y narración. Hay aquí, bueno, el tratamiento también de varios temas, porque sí, por ahí le das un poco de entrada al Me Too. Ajá, sí, ¿verdad? También tengo una respuesta a eso. Ajá. Pues es curioso porque estamos hoy próximos a la celebración, comentabas tú, del Día de la Mujer. Ajá. Comparto respeto la decisión de cada uno de manifestar cuáles son las situaciones que en la sociedad o en su vida diaria sienten como pesadas, molestas, la realidad que todos vivimos, el mundo en el que todos vivimos y en el que justos y pecadores no estamos exentos de sufrir. Sin embargo, tuve la oportunidad de escribir un cuento que se llama Tócame, que es un poco respuesta a este movimiento que surgió hace unos meses, que es el movimiento de Me Too Centroamérica. ¿Por qué razón? No es realmente únicamente para desestimar la lucha, muy probablemente surjan los comentarios más adelante, pero siendo irreverente es porque hemos llegado a un punto de la sociedad en el que las opiniones de las redes sociales valen más que los hechos, en el que se ha perdido la isonomía, que era un principio griego de la sociedad griega, aquí que tanto valoramos la democracia. En la isonomía se buscaba la igualdad de las personas ante la ley y que todos tuviesen pues, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, y todas esas cuestiones han dejado de ser como un hecho
pues que tiene toda la persona derecho, sino que nos hemos volcado al punto en el que las relaciones públicas son las que dictan qué es lo verdadero y qué es lo falso en sociedad. Podemos con facilidad destruir la reputación de una persona con 1, 2, 100 comentarios, opiniones que puedan ser consideradas como verdaderas o falsas. Vivimos en una época... Se corre ese riesgo. Corremos en el riesgo también de la corrección política en el lenguaje, en el que por opinar de determinada manera, apoyar o no apoyar a determinado colectivo, se puede caer en el riesgo de la negación o el abandono o el rechazo social. Entonces estamos viviendo un bullying por parte de nuestros pares, sirviéndonos de los dispositivos electrónicos también, la tecnología que nos está haciendo la masa hablar más a partir de sus emociones que a partir de la razón o de los hechos. Entonces surge este movimiento de Me Too Centroamérica, en el cual empezaron a aparecer diferentes nombres, diferentes testimonios, algunos muy válidos, pero yo siempre recomendaba a las personas que publicaban que al mismo tiempo que presentan sus denuncias en redes sociales, las acompañen con una denuncia en el Ministerio Público o ante las autoridades, o también ante su misma comunidad, porque también ocurren abusos, por ejemplo, sociales, en los cuales ni siquiera hay una sola mención en el público, en las redes sociales, como podría ser en el interior de la República, donde vejaciones que ocurren a la integridad de la persona humana y no se conocen. Bien. ¿Querés que leamos el cuento de Sí, Me Too? sí. Vale. No, ¿O no? bueno, no, tengo otros aquí. Pasaba por mencionar el tema, porque siempre este personaje tiene ese privilegio de valorar de alguna manera, ¿verdad? Siempre me parece un libro extraordinario, muchos cuentos fabulosos. Solo una aclaración con la cuestión de Me Too, de Tócame, del cuento porque no lo vamos a leer hoy. Es una historia que presenta a un personaje a partir de los nuevos conceptos que empiezan a surgir de las nuevas masculinidades o los neohombres, en las cuales ni los propios varones tienen la posibilidad de... Yo en ningún momento me considero masculinista ni defiendo el movimiento MGTOW. Me parece que está fuera de lugar del papel que tiene el hombre en la sociedad. ¿Cuál es el papel del hombre en la sociedad? Ser un guerrero, estar en la búsqueda de ser una mejor persona. Código del Bushido, código del Samurai que estoy leyendo ahorita. Bueno. Entonces, dentro de las neomasculinidades surge la búsqueda por nombrar cómo debe de ser el hombre, que el hombre debe de ser sensible, no debe de tener la posibilidad. Claro, el hombre tiene que tener la posibilidad de ser sensible, de mostrar sus sentimientos, y lo ha podido hacer desde lo largo de la historia. Si no, no tendríamos tanta poesía en las elegías, por ejemplo, si el hombre no tuviera la posibilidad de llorar o de mostrar sus sentimientos. La literatura misma no existiría si el hombre se negara a eso. La mayor parte de personas sean estúpidas y se muevan por medio de estos prejuicios o paradigmas que se les tildan de machistas. Realmente yo los tildaría como irracionales, es otra cosa. Este personaje es un neo-hombre, por ahí por internet le llaman hombre soya, que se encuentra con la dificultad de saber qué puede hacer, porque sus acciones pueden ser tildadas como machistas o pueden ser tildadas como contrarias a lo que se busca en sociedad, y mejor prefiere no actuar, hasta que al final se da cuenta de que tiene otros referentes masculinos positivos que en la actualidad se están olvidando. Tenemos a Marco Aurelio, tenemos a los filósofos estoicos. El hombre puede saber o aprender cómo vivir en sociedad a través de la búsqueda por ser un mejor espíritu, una mejor persona, no solamente por la búsqueda de la satisfacción de sus pulsiones o sus necesidades. El hombre es algo más que sexo, es creatividad, es pasión, es trabajo, es esfuerzo, es civilización también. Entonces, si nosotros nos olvidamos de esos referentes que tenemos, sociales y culturales, y para los que somos mesoamericanos, les recomiendo que leamos la Toltecayotl, los escritos de los antiguos toltecas, el Popol Vuh,
leamos nuestros mitos y nos demos cuenta cuál ha sido nuestra función, y que también ser protector es bueno, protector de nosotros mismos, de nuestra familia, de nuestros padres, y conocedores de nuestros antepasados y de nuestras tradiciones. Vamos a poder aprender a valorarnos como hombres, y no a partir de esos paradigmas nuevos que nos están soltando de nuevas masculinidades. Bien. Gracias, ahí estuvo la pausa. Buen mensaje. Ok, en el cuento aparece un personaje que tiene que entrar, por ejemplo, a un baño de mujeres y escucha ahí adentro que pasó algo, pero tendría que entrar. Tiene miedo a entrar porque lo pueden acusar. Porque puede sufrir una acusación de acoso, y eso es también parte de estos debates irracionales. A ver, hay problemas muy importantes en el mundo, como la desnutrición, como la violencia que vivimos, como cómo lograr superar la línea de pobreza, y no estoy hablando por medio de... No, sí, el emprendimiento es muy importante, pero también hay otros factores como la desnutrición y la falta de oportunidades en educación que no le permiten a las personas superarse. Y estamos discutiendo, por ejemplo, el hecho de que un hombre o una mujer puedan ingresar a un baño que le corresponde a otro género, cuando realmente esas no deberían de ser las primordiales discusiones sociales, a mi entender, sino otras como cuál es la invasión de nuestra privacidad, qué tanta información compartimos nosotros en redes, o qué tan expuestos están nuestros adolescentes, por ejemplo. Otra cantidad de temas. Pues Sí. bueno, a eso tiene que llevar la literatura, ¿verdad? A discutir los problemas actuales. A hacer conciencia de algunos problemas graves. Dentro de esas piezas narrativas que tenés en Irreverencias, me llamaron la atención dos cuentos que dije, wow, estos son exquisitos. Fantástico, El hombre de los testículos amarillos. Hagamos pongamos en contexto este cuento para que nos puedan leer un poquitín Claro. del contenido, un poquitín, porque los textos, estos cuentos rebasan las 4 páginas, 3, 4 páginas o más. No nos da tiempo. Son extensos, son extensos. Entonces aquí trata de un negrito africano. Sí, es un niño en el África, pero les voy a comentar qué pasa. Yo escribo muchos cuentos con la idea yo le pondría por joderismo. O sea, Por joderismo. quiero escribir por joder, por contar una historia que sea interesante, graciosa, irreverente. Es un niño africano que empieza como una narración en la cual él está contando que su mamá le ha dicho que tenga cuidado de por dónde se mueve, por dónde camina. La madre, muy amorosa, le dice que pues tanto de los leones que acechan, que comen al ganado, y que no salga del área donde está. Él es encargado de cuidar vacas. Él es un niño que cuida del ganado de su papá. Y se le ocurre que él quiere coleccionar luciérnagas. Sí. Ese es una característica, un dato bien importante. Y entonces va en busca de las luciérnagas que encuentra en la noche para poderlas capturar y tenerlas. Y que tenía la advertencia de la mamá que no saliera de noche. Sin embargo, él sale y se pierde. Y aquí yo creo que con eso basta para que entremos en esta parte. Vayamos a la página 29 a degustar un poco de esta narración. Entonces, ya perdido, tenemos a este jovencito perdido en Página 27, vamos a página empezar. 27 con Joseph. Okay. No supo desde aquí, por favor. No supo más que hacer. Bueno, sí estaba perdido. Se perdió. No supo más que hacer. Lloraba desesperadamente, perdido y solo en la negrura de la selva, amenazado por los ruidos de las aves nocturnas, sintiendo próximos los pasos de los tigres, las patas peludas de las arañas recorriéndole el cuerpo, las miles de hormigas que habrían de arrancarle pellejo tras pellejo el día siguiente, cuando lo encontraran casi devorado por algún depredador. Una idea milagrosa le llegó al cerebro y se montó a las ramas de un árbol. Permaneció ahí hasta que observó que no más de 50 metros había una fogata que parecía anunciar la presencia de personas que podrían asistirle o con las que al menos podría resguardarse de los animales. Corrió con todas sus fuerzas apretando el frasco de luciérnagas contra su pecho.
y fue hasta llegar a las cercanías del Baobab, cuando observó cómo el fuego que en la distancia había encontrado formaba una llamarada que se extinguía y volvía a surgir desde el suelo hasta alcanzar al menos unos 8 metros de altura. De aquel ritual oía canciones que jamás había escuchado en un idioma que no comprendía. Al irse acercando vio portafolios tirados en el suelo, etiquetas negras con nombres en letras blancas, revistas con el dibujo de una torre que se manchaban de tierra, otras revistas con la figura de un ángel con una corneta. Parecía que aquellas cosas hubieran sido abandonadas a propósito. A otros metros de distancia, Yusef pudo observar pantalones negros y camisas blancas, vestidos floreados y largos tirados, ropa interior, gafas y relojes abandonados. Así también un rastro de sangre que no parecía la de un animal y se dirigía trazando un camino rumbo a la fogata junto al Baobab. Cuando estuvo a una distancia considerable para observar, agitó el frasco con las luciérnagas y pudo ver con claridad que se trataba de un grupo de al menos 15 hombres y mujeres blancos bailando desnudos frente a la fogata. Algunos todavía rasgaban sus vestiduras, maldecían el nombre del Dios que solían enseñar cuando llegaban a predicar por las mañanas. Daban vueltas en círculos y levantaban los brazos en torno al fuego. Luego alzaban el cuerpo desnudo de una mujer rubia y lo tiraban en el aire, hasta que éste caía con violencia al suelo. Lo levantaban de nuevo sin importarles que fuera tornando morado de la espalda, que la nariz se hubiese fracturado, que los huesos fracturados se expusieran al romper la piel, que los dientes se cayeran uno tras otro al chocar contra el suelo. Ok, quedémonos con esa mujer volando. Es una mujer desnuda, la están lanzando de un lado a otro. Allí tenemos una gran imaginación de este jovencito. Pues realmente es un chico que encuentra una aquelarre de extranjeros en la selva, este chico africano, de europeos, y cuando llega con ellos, pues se da cuenta de que realmente lo que están haciendo no es lo mismo que hablan en las mañanas, sino que es algo totalmente diferente, y lo encuentran la mañana siguiente petrificado, como una estatua, porque lo que ha visto le ha sorprendido tanto que... Dejémoslo ahí. Ahí está. Dejémoslo ahí porque ese cuento hay que leerlo, hay que conseguir estas irreverencias de Luis Ricardo López, Ludo López. Saludemos también a quienes nos saludan, los internautas González Marta o Marta González, González Marta y viceversa. Hola Martita, saludos para José González. También muy interesante su perspectiva como docente, dice Marcelita Dubón. Muchas gracias, Marcelo. José Estrada, saludos a Ramos Gómez Giovanni, a Pablo Aníbal. Luis Chalín está haciendo una solicitud. Quiere que leas el poema del Habemus, que me preguntó esta... Permitime, que el título del poema es El verbo haber. ¿Nos tenés paciencia, Luis? Más adelante lo vamos a buscar. Leo de Soulas, Ruth Baide dice, algo que siempre les aconsejo a las personas que inician en la escritura es que a la poesía, por muy triste, alegre, depresiva, fuerte, tierna, amorosa, irreverente, irónica, o como sea, debe tener estética, porque la belleza es subjetiva. No va a significar lo mismo para mí que para los lectores, por supuesto. Ellos son quienes eligen de acuerdo a su gusto personal, a las preferencias de lo que leen. Y hay que agregar, Ruth, a su propia cultura, ¿verdad? Por eso a mí no me molesta si a alguien le parece o no lo que escribo, dice Ruth. Aunque uso tanto métrica como verso libre, pienso que hay lectores para cada estilo. Un gran saludo para ambos maestros, dice Ruth Baides. Saludos a Ruth. Y hay, sí, como dice ella, hay lectores para cada estilo y hay escritores para cada lector. Exactamente. También está con nosotros Carmen Beatriz Tocay. Saludos a Carmen. Ella también es de la Carmen fábrica, es miembro de la fábrica, muy buena periodista cultural. Nos ha apoyado también en las distintas actividades que hemos tenido en
las celebraciones del Día de la Hispanidad que tuvimos el año pasado y el año antepasado con la revista, con sus aportes, con la lectura de poesía. Ella está por concluir la licenciatura en letras y el valor de crítica literaria que tiene, le mando unos saludos. Saludos, Carmen Beatriz Tocay. Y vuelve Marcela Dubón para decirnos interesantes planteamientos. Lo leeré para comprenderlo mejor. Saludos, querido Rómulo, dice. Gracias, Marcelita. Espero conectarme la próxima semana. Te esperamos, Marcelita. Excelente. Pero también tenemos que conectarnos con Rodrigo Villalobos, quien es el cerebro principal, digamos, del... Vienen los... Fue primera vez al mismo tiempo. No, ahora no. Ven, Rodrigo. Los fabricazos. Adelante, Rodrigo Villalobos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Letras en Directo. El día de hoy tenemos una... ¿En qué anduviste anoche vos? Nada, simplemente se me pegaron las chaparras. Bueno, dale pues. Bueno, tenemos actualización siempre en Revista La Fábrica. Les queremos comentar que tenemos actualización de la agenda de marzo para Letras en Directo. En esta ocasión, pues viene Ludo López, el invitado del día de hoy. Tenemos a Simón Pedrosa la semana que viene, luego a Walter González y a Pablo Lemus Valencia. También para la sección El Fonema tenemos los 5 poemas honestos de nuestro invitado de hoy, Ludo López. Hicimos una actualización de Hora de Leer de la mexicana Yasmin Díaz Sánchez, esta maravillosa escritora que pues en esta nueva entrega nos habla sobre su obra, ¿verdad? Directamente sobre un libro que se llama Hidromiel. Entonces pasen a vernos por ahí, tenemos el enlace en la página oficial de Facebook. Luego tenemos la nota de Carlos Jarquín para conmemorar pues a Ernesto Cardenal, quien lamentablemente ha partido, ¿verdad?, de este mundo terrenal, y ha sido pues un dolor para toda la comunidad literaria y los lectores, ¿verdad?, de habla hispana. Seguramente vamos a extrañar muchísimo al maestro Cardenal, así que su connacional, Carlos Jarquín, se ha tomado la molestia de realizar una nota conmemorativa acerca de este suceso. Luego, también tenemos acerca de Ludo López. Hoy ha sido una semana sumamente revulsiva en cuanto a esto y queremos recordarlo. Aparece de nuevo, ahora con un ensayo de la novela El Tigre. En esta ocasión es una novela pues que todos conocemos, es de Flavio Herrera, y este ensayo formó parte de la ponencia conmemorativa al 125 natalicio de Don Flavio. Así que por favor échenle una vueltecita y conozcamos también la faceta que tiene Ludo López en estas aristas, ¿verdad?, que es la crítica literaria, sumamente interesante. También queremos dejarlos con una invitación de que pues, el día de mañana tenemos una nota muy especial de Cristian Castañeda. Será una entrevista a una de las escritoras más interesantes que tenemos en este momento acá en Guatemala, Ángela Sacalshot. Así que por favor dense una vuelta el día de mañana, aprovechando pues que tenemos conmemoración del Día de la Mujer. No queremos pues dejar de lado que podemos valorar las figuras femeninas más importantes que tenemos aún en vida. Gracias. Ok, Rodrigo Villalobos. Gracias por ponernos al día en lo que hay ahí en la revista La Fábrica. Complazcamos de una vez a Luis Chalín con este poema que se llama... ¿Cómo se llama? El verbo haber. El verbo haber, donde aparece esa palabra en latín. Habemos gente, ¿verdad? Por ahí vi el comentario de Luis Chalín de cómo es que si está mal utilizado ese verbo. Ahorita le voy a explicar cómo. El verbo haber. Hay gente que no sabe cómo fingir una sonrisa por más que lo intente. Habemos gente que vive llorando en vida el luto de su propia muerte y que se resigna a llorar porque la vida le parece dura. Habemos gente intelectual e insolente, Sanchos Panza que se disfrazan bajo el manto de un librillo con un nombre estrafalario. Habemos gente que finge orgasmos por amor. Habemos gente que vive al borde, que vive para morirse y para matarse. Habemos gente, tristemente habemos gente. ¿Cómo utilizo el habemos aquí? Es porque el verbo haber, incluso en el español, anteriormente se utiliza, bueno, en latín se utiliza como tener. Habemos es tenemos. Y en español también tenía esta acepción de tener gente. Existe gente,
hay gente que se comporta de tal o cual manera. Hay personas que nombran sus libros de forma extrafalaria para complacer su ego, por decir algo. Tenemos ese Tenemos tipo de una gran gente. cantidad de gente. Y a veces somos. Y a veces somos, Ajá. sin duda. A vos te gustan mucho las historietas, ¿no? Las historietas cómicas. Sí, parte de mi pasión lectora ha sido la de las historietas y de las novelas gráficas. ¿Qué tipo de historietas vos? Mm. No, el tipo Batman, Spider-Man. También, Sí. Incluso las de Batman, Superman. Mira, hay Y, conceptos que lo asiático, el manga, todo eso. sí lo he leído, ¿Sí? pero no No. soy muy lector asiduo del manga. Respeto también a los autores de manga japonés porque es otro mundo, otra Ajá. cosa súper variada. Los cómics, muchas veces tenemos el concepto de cómo son las historietas a cómo se presentaron cuando vinieron acá. Mi mamá les llama paquines, que había una historieta que se llamaba Paquín en El Salvador. Entonces, allá se les llama paquines, acá les llaman chistes. Ajá. Y los referentes que se tienen son, por ejemplo, Memín Penguin, Batman, Superman. Pero son historietas, las historietas han pasado Doña por Hermelinda Linda. Doña Hermelinda Linda, Con Calimán. aquellos Calimán es muy cuerpazos bueno, que saca. por supuesto. Águila Solitaria. El llanero solitario. Chanok. Ajá. Bueno, una gran cantidad. Calimán. Calimán que Sí. trae mucha enseñanza. Que él era el hombre increíble, no era Hulk, el hombre increíble, Él era. ¿Y sabes qué? De mis cómics, ese es mi favorito. Calimán. Yo me lo devoraba uno tras otro. ¿Sabes qué es lo curioso de Calimán? Hablando de lo de las neomasculinidades, es que Calimán presenta un modelo de hombre que no solamente busca su mejoramiento físico, sino su mejoramiento intelectual y espiritual. Serenidad y paciencia, Solín, decía Calimán. Sí, ten paciencia, Solín. Siempre hay un camino cuando se usa la inteligencia. Así es. Siempre tenía toda esta serie de aforismos, pues que al final era la enseñanza de algún grado de valor y entretenimiento para los adolescentes. Lo que quiero ir contigo es que los cómics han pasado diferentes etapas, tales como la literatura. Desde 1930, y hay historietas aún más viejas, hay 3 escuelas principales. Está el cómic estadounidense, está el cómic europeo, que podemos tomar en cuenta los nórdicos, podemos tomar en cuenta el cómic belga, Tintín, por ejemplo, y el japonés. Con el cómic estadounidense, que es el que nos ha llegado a nosotros, surge a los años 30, post la Gran Depresión. Primer personaje de cómic es Superman y los otros superhéroes, pero también no tenemos que olvidar que habían otro tipo de historietas, de vaqueros, de guerra, de terror, y inspirados en textos como el que tú trajiste la otra vez, que era un pulp, la del no locos, no recuerdo cómo es que se llamaba, que es el libro antiguo que tienes, como 1929, por ahí. Ah, sí. Ese tipo de historias cortas, o pulps, le llamaban en la literatura estadounidense, son lo que sirve de inspiración después para ir haciéndolo de forma gráfica, ilustrada, las historietas. Y pasan diferentes etapas. Esa primera época que tenemos nosotros de Superman haciendo maromas y Batman también, es la era de oro. ¿Qué sabes vos sobre el surgimiento? ¿Qué necesidad o qué tipo de descubrimiento pudo ocurrir para salir con historietas que solamente tenían una nube para decir una palabra y corría la acción, las diferentes imágenes, cuadros? Las viñetas son mucho más antiguas, igual los cuadros de diálogo, y el ser humano ha buscado de forma semiótica representar las conversaciones. Eso lo podemos ver incluso en la versión crítica del cómic que se llama Scott McCloud. Incluso los códices o los textos precolombinos tienen sus símbolos para hacer notar una conversación. O era un círculo con un punto en medio, o era como una concha o una voluta de humo que salía de la boca de uno de los interlocutores. Pues esto progresa en Europa, pues hacen sus viñetas cortas, políticas o para representar algo gracioso. O sea, ahí lo que estamos encontrando es una combinación de la imagen con la palabra. Con la palabra.
Sí. que resultaba más atractivo de alguna manera, quizá. Lo que ocurre con el cómic estadounidense es que, encontrándote en los años 30, pues hay mucha necesidad y hay una explosión en impresiones. Y este entretenimiento barato para servir para distracción a los niños, pues empieza a popularizar. La gente necesita referentes o modelos que les ayuden a sentirse acompañados, el hombre común. De hecho, son estos dos chicos, Jerry Siegel y Joe Shuster, los creadores de Superman, quienes, bueno, anécdota personal de ellos es que sufrían bullying en la escuela, y entonces imaginan un personaje que pueda cumplir las características de lo que ellos piensan que podría ser un superhombre. Y surge Superman, que Superman no es un personaje tan sencillo, tienen su complejidad los autores actuales, los textos o las novelas gráficas actuales. Él sigue 3 principios, que es la verdad, la justicia y el modelo americano, lo que sea, pero la situación es que las historietas han evolucionado al punto en el que se hacen compilaciones tan grandes de historias que siguen tomos amplios, y que se han venido a llamar novelas gráficas. Ejemplo de ellas que tenemos, que son mis favoritas, son Preacher, de Garth Ennis, el predicador, Just a Pilgrim, también de Garth Ennis, de Alan Moore, algunas que han sido llevadas a la pantalla. Está Watchmen, está V de Venganza, V for Vendetta, que son ya historias que tienen un desarrollo narrativo mucho más profundo, en el que se incluyen incluso elementos de la música, del cine. Lo visual juega un papel muy importante, pero los diálogos tienen que ser profundos, ya no simplemente las onomatopeyas de ¡bam! ¡Pow! Si se tiene como concepto, como referente al Batman, por ejemplo, de Adam West de los años 60, se va a dejar de comprender, por ejemplo, un Batman tan importante como Batman Hush, por ejemplo, o ¿qué otra historia? De Long Halloween, o Batman Noel, otras historias que han ido surgiendo dándole un universo, siendo el universo aún más complejo. A ver, ahí quería llegar yo. Dos preguntas para cerrar este capítulo. ¿En qué años más o menos calculás que empezaron a aparecer los cómics? Como tal, son los años 30. Los años 30. Años 30. Cuando la televisión todavía no había salido. Es decir, No. Casi podríamos decir que es el antecedente a la televisión, texto e imagen. Los años 50 ya aparece la televisión. Es que ahí confluían 3 elementos. Estaban estos textos o novelas cortas, como las que puede uno ir a comprar al mercado, por ejemplo, en los puestos de libros del mercado, que se llamaban pulp, que son narraciones sin mucho abordaje narrativo, muy sencillas. Están las historietas, que son las que conocemos nosotros, y al mismo tiempo estaba la radio con las radionovelas de los mismos superhéroes y todo esto, pues ya después motiva la popularidad. Calimán fue una radionovela antes de salir a la historieta. ¿Sabes quién hacía la voz de Luis Solín? Era este comediante Luis de Alba. Así, de Solín. No me digas. Entonces, de esos tiempos, bueno. Yo no lo viví, pero... Yo tampoco, pues, pero después me recuerdo que la radio sí nos entretenía con muchas de esas novelas, decíamos, como Chucho el Roto. Por eso no sé si te enteraste de Chucho el Roto. No, ni idea. Bueno, muchas. Después hasta apareció algo más un poco diferente quizá, pero con Tres Patines y todo eso. He visto Tres Patines. En Cubana Televisión cuando antes estaba en el cable, transmitían unos episodios de Tres Patines anteriores y renovado Tres Patines con otro actor, pero el formato es buenísimo. ¿Qué tanto ha evolucionado el cómic actual? ¿Qué encontramos actualmente como que esté muy famoso? ¿Seguís en esa onda vos, prendido, descubriendo? Mira, el cómic ha evolucionado al punto de tener novelas gráficas que son incluso para contenido adulto, tienen contenido explícito. Hubo una etapa muy buena de las historietas, que es a partir de 1990, que le llaman la era de plata de los cómics, en la cual empiezan a surgir escritores como Alan Moore, como Frank Miller, entre otros, y empiezan a tratar temas mucho más profundos, humanos y sociales.
la discriminación, la amenaza de la guerra nuclear, sociedades posapocalípticas, temas mucho más profundos y complejos en los cuales este chiste, esto no es un chiste, esto no es Superman, esto no es Batman, el que estoy leyendo yo. Otros como... Se está abordando de manera diferente entonces el cómic. Es mucho, es diferente. ¿No encontrás héroes ahí o sí? Sí, hay cómics. El problema con el cómic actual es que a partir de el año 2012 hay un ingreso, una invasión de un grupo conocido como los Social Justice Warriors o los guerreros de la justicia social, que son escritores que habían estado limitados por la vieja guardia de editores y que ahora su búsqueda es promover una agenda política a través de las historietas y sacan toda esa característica que había tenido las historietas de buscar entretener y al mismo tiempo educar en valores a los jóvenes. Entonces la literatura... La política está invadiendo entonces. Está invadiendo y actualmente salen historietas que quieren cumplir con la línea y con la agenda ideológica del feminismo de la cuarta ola, o historietas que simplemente se dedican a complacer a los lectores porque tienen desnudos frontales o personajes con atributos exuberantes. Entonces deja de ser literario, deja de ser arte porque únicamente se dedica a la complacencia, a la venta. Entonces estamos viviendo una especie de capitalismo cultural en el cual simplemente se está vendiendo contenido para... se está escribiendo lo que vende, como las películas actuales de Marvel y DC, que siguen una línea ideológica porque eso es lo que gusta, y ponen desnudos frontales o personajes que son muy hermosos, porque eso es lo que vende. Capitalismo cultural. Conectemos con tu tesis. Háblanos un poquito de tu tesis y ahí vamos a cerrar esta charla para volver un poquito a conocer otro par de tus poemas y algo de tu narrativa. Bueno, tengo La una tesis que es sobre economía y literatura. A ver qué tipo de relación hay allí. Bueno, yo abordé la obra Delito, Condena y Ejecución de una gallina de Manuel José Arce. Es una obra, no sé si ya podemos determinarla como una clásica guatemalteca, muy probablemente sí. Es ¿Cómo se llama la obra? ¿Repetir? Delito, Condena y Ejecución de una gallina de Manuel José Arce Leal. ¿Cuál fue mi finalidad? No soy economista, sin embargo recibí unos cursos de economía en la Universidad Francisco Marroquín. ¿Por qué surge esto? Me pusieron a leer la obra de Manuel José Arce Leal en la universidad y al mismo tiempo teníamos un libro que nos servía de apoyo para poder hacer análisis, que es del señor Lázaro Carreter de Introducción a la Crítica Literaria, si no estoy mal, y él menciona que hay ciertos conocimientos que el crítico literario tiene que tener. A ver. Mira, a los críticos literarios nos dicen que tenemos que ser todólogos, y muchas facultades nos forman como todólogos, menos para la parte financiera. Ahí uno tiene que ver cómo se las apaña. ¿De dónde sacas para los frijoles, para esto? Pero tenemos que tener mucho conocimiento en diferentes áreas. Ajá. De tal modo de que hay muchos críticos literarios que abundan en la sociología, en la psicología, en el derecho, y sus análisis ya no solamente los centran en encontrar cuáles son las figuras retóricas, cuál es el estilo literario, qué recursos literarios utilizó la obra, si es una obra que pertenece al periodismo, qué es una obra que pertenece al romanticismo. Y entonces empiezan a analizar con profundidad, desde el aspecto sociológico, qué función cumplen los personajes en la sociedad. Y esta escuela de Frankfurt intenta utilizar la literatura para explicar la sociedad. De ahí surge la escuela marxista de crítica literaria, la escuela feminista actual de crítica literaria, que utilizan como caballito de batalla lo que ocurre en las obras literarias para explicar o para denunciar hechos de lo que ellos interpretan que ocurre en la sociedad y en la realidad. Entonces, partiendo de este punto, si ya existían obras, tesis o trabajos de crítica literaria feminista, sociológica o de análisis marxista de las obras literarias, ¿por qué no plantear un análisis econocrítico o económico? Como tal en español no existe, o antes de mi tesis no había ningún estudio que abordara la literatura desde la teoría económica, que utilizara todos sus instrumentos,
conceptos para analizar un hecho económico. No existía. En inglés sí existe. Hay autores que lo analizan desde la perspectiva marxista y desde la perspectiva libertaria. Como tuve una formación en economía desde la escuela austríaca, praxeológica, empecé a hacer un análisis de esta obra literaria de Delito, Condena y Ejecución de una Gallina por sus características de los hechos económicos que ellos describen. Recordanos, antes ¿De qué trata? ¿De qué trata la obra? Hay una granja, delito y condena y ejecución de una gallina. y ejecución de una gallina. Bueno, ¿qué ocurre? Hay un grupo de granjeros, es una fábula, la define como tal don Manuel José Arce, es una fábula lo que le está presentando, en la que hay un grupo de gallinas que en una granja X, en un país X, nunca se menciona, que es en la cual los granjeros toman la decisión de reducir la cantidad de nutrientes o de concentrado porque el distribuidor general, que es quien a ellos les provee el concentrado, se ha decidido subirles el precio del concentrado, se ha decidido subirles, venderles mucho más baratos unas incubadoras para que empiecen a... Quizás la calidad. Sí, que les va a comprar el precio de los huevos, se los va a comprar a un precio mucho más bajo y que les va... Porque ahora les quiere pedir que ellos produzcan carne de pollo, que ya no huevos. Entonces los granjeros, si bien, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no les podemos comprar las incubadoras, van a salir más caro, no tenemos dinero, vamos a hacerles la contra a este distribuidor general. Y entonces, quienes salen más perjudicadas son las gallinas, porque las gallinas reciben un concentrado que no les sustenta, que es malísimo, y que al final de cuentas les está haciendo pues, morirse de hambre. En protesta empiezan a picar los huevos, a comerse los mismos huevos, y los granjeros reaccionan en contra de las gallinas porque se están comiendo los huevos y les están fastidiando su producción, y lo más importante son las ventas. Y estas gallinas, surge una que se llama gallina vaga, como gallina malvada, que empieza a instigar al resto de gallinas para que se pongan en revuelta, en manifestación contra los granjeros, y pues que les cambien el concentrado de las condiciones en las que viven, y que ellas, que ha dejado de ser la producción de huevos como era antes, que ellas protegían a sus pollitos. Como te digo, es una fábula porque hace referencia a cómo es el sistema de producción actual. Entonces, el texto es un texto literario y nos habla de esa situación económica. Es una obra de teatro, chocante de por sí, porque al final, cuando condenan a esta gallina por estar instigando, que habían dejado de producir, le han quemado el pico y la gallina sigue protestando, como una alegoría a la tortura, y la degüellan en vivo. Y anteriormente esto se podía hacer en el teatro, degollaban una gallina y era lo choqueante para los espectadores ver al pollo corriendo sin cabeza. Tu conclusión, bueno, breve. La tesis, brevemente. De la tesis. Busquen en el catálogo de la biblioteca de la Universidad de San Carlos. Mi conclusión es que la literatura se puede utilizar para soltar postulados que a veces pueden estar equivocados. Si un autor se va a lanzar, por muy alto que sea, por muy alta estima, por muchos éxitos literarios que tenga, no lo exime de cometer errores intelectuales, de no investigar o formarse bien. Un autor, si pretende seguir una línea ideológica o política, debe de estar consciente de que los pensamientos es responsable de los pensamientos o las ideas a las que incita a sus lectores. Esta obra ha servido para difundir una visión equivocada de cómo funciona la sociedad o el proceso de intercambios económicos. Si bien no se debe de negar de que es un instrumento también para denunciar las explotaciones laborales que sufren muchas personas aún en el tercer mundo, nosotros, tanto en el campo como en la ciudad. Sin embargo, tenemos que entender que es una cuestión estructural que tiene un problema de fondo mucho más amplio. Buenísimo, vos, te agradezco. Ludo López, integrante de la revista La Fábrica. Algunas veces ha estado por aquí acompañándonos también, auxiliando a Letras en Directo. Vos formás parte de Letras en Directo también. Bueno,
volvamos con las irreverencias de este cuate. Esas irreverencias. Este libro que contiene, la primera parte es de prosa, hay narrativa, como dijimos, cuentos, y la segunda parte es de poesía. Compartimos otras 2 piezas de poesía y luego del cuento. Vamos a extraer un trozo del cuento Acoso. Bueno, Acoso, que también me encantó. Creo que es buenísimo. A tu gusto, pues, 2 piezas de bueno, poesía. de poesía. Ujú. Ok. Quizás mi favorito, que se llama 1.000 y 2.000 canciones. Es un poema romántico. Ok. Se merecen un poema tus pechos, para morirme en ellos, para dormirme en ellos. Se merecen 1.000 y 1.000 y 2.000 canciones, tantas y tan delicadas como tu sonrisa, como tus diabluras, como tu mirada atenta, que me revela tu escucha. Te mereces 12 y 15 vías quemadas, y el fuego ardiente en la montaña, y el danzar desnudo a la luz de la luna. 45 versos alejandrinos que con perdón, hoy el primero te lo dedico libre como tu alma. Que se aparezcan miles de amaneceres y atardeceres, cada uno diferente e irrepetible, pintados a manos por tu locura, que hoy con ella la mía se siente en casa. Muy bien, un segundo. Un segundo poema. Bueno, contamos. Bueno, lo que hablábamos de las relaciones públicas y de cómo la opinión en Internet tiene tanta importancia actualmente. Este soneto postmoderno, si quieren pueden consultar el texto, tanto comprando el libro de Irreverencias en Amazon Books, como también buscándolo en Revista La Fábrica. Soneto postmoderno número 1. Lanzando grave grito de batalla, al chocar con la realidad encuentra la más fría sociedad que se lamenta, omitiendo la igualdad que cae. El monstruo que es de distintos rostros tiene por bandera la igualdad. Ya sentencia la razón a vacuidad, tiña a sus esclavos de libertos. De lástima y saliva se arma, lame el ego herido de la masa y complacidos adeptos les llama. Hoy denuncio y censuro fuertemente su malestar de borracho colérico, plaga de internet vociferante. Pueden usar métodos de poesía clásica para trabajar temas actuales. No tiene por qué ser una copia literal del libro Azul de Rubén Darío. Perfecto. Traete de nuevo tu tablet. Pensé que ibas a decir métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos. Vamos. Método anticonceptivo principal es la abstinencia. Sí. No, estoy fastidiando. No nos recomendes eso. Vos. No, Bueno. yo no soy experto en ningún otro tema que no sea en el de la crítica literaria. Ok, acoso. Vayamos a la página 54. Quiero que tomes una parte, un trozo de este cuento con el cual vamos a cerrar este encuentro. Página 54, en esa parte donde dice, Albures cerró sus ojos, se trataba muy probablemente... ¿podés contextualizar lo que ocurre antes de este cuento? Acoso surgió como un reto que me hicieron sobre escribir sobre un cuento sobre una persona que se ve acosada por su sombra. Por su sombra. Pero no es un acoso igual. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el Orla de Guy de Maupassant, si no estoy mal, que es alguien que es acosado por una entidad que es invisible, o el trato del tema del doble, por ejemplo, puedo pensar en el Club de la Pelea de Chuck Palahniuk. También es otra personalidad la que está acosando a la persona, pero ¿qué pasaría si alguien se ve acosado por su propia sombra? Pero no lo puede tratar como sombra, sino como reflejo. Porque hay personas que sufren el hecho de verse al espejo y no poderse ver, razones X y Y, razones psicológicas, y que distintos tipos de acoso existen. Entonces, en este caso, el porjoderismo es un acoso de otra índole, de índole sexual, alguien que es acosado sexualmente por sí mismo. Es este caso. Aquí lo que ocurre es que él relaciona esa imagen que ve en el espejo con la imagen de su padre, que cree que
que no será que el padre murió por una infección de no sé. El padre muere porque tiene una... ¡De loco! Sí, vaya, pero entonces ¡Loco! lo que él cree en realidad es que no estará él teniendo la misma condición mental o psicológica. Pero de qué una intriga al final del cuento. Cuando ese personaje que él ve en el espejo, cree que no será que me estoy enloqueciendo cuando ve diferentes actuaciones del personaje que está en el espejo a las que él realmente está haciendo, que cree ver. ¿Sabes qué ocurre mucho con la literatura actual? Es que vamos en dos caminos, o iba la literatura en dos caminos. Una era la literatura que seguía lo mítico, la explicación de los hechos sin importar que tuvieran realmente una fuente racional, y actualmente fuentes como las historietas, por ejemplo, o muchas obras literarias tienen que ser lo más científicamente adecuadas. Necesitamos una explicación que suene lo suficientemente lógica sin tener que profundizar realmente en los hechos o en el funcionamiento de las cosas para poder satisfacer nuestra necesidad de creer. Entonces, si yo te digo ahora de que nos vamos a trasladar a otra dimensión, después de leer esto, te tengo que explicar la física de ese proceso con palabras rimbombantes. Y entonces, pues el lector muy probablemente nos crea. ¿Y será que la locura se hereda? No sé, tal vez es posible. Ya estamos locos nosotros aquí. Es posible. Un trozo de ese cuento acoso. Albures cerró sus ojos. Se trataba muy probablemente de un mal sueño. Quizás no había despertado aún. Quizás era el efecto del recurrente sonambulismo. Albures, ¿qué te pasa?, dijo en voz alta. ¿Estaré viendo lo mismo que vio papá antes de perder el juicio? Se cambió sin quitar la sábana del cuarto, aunque le pareció que por un resquicio del ojo se asomaba para verlo cambiarse, y aún lo que le pareció el sonido de unos golpes sobre el cristal. Salió a la calle, caminó 3 o 4 cuadras, se sentó al esperar el autobús, respondió un par de mensajes por el celular, luego se sintió aliviado, pues todo el trayecto no había visto siquiera una sola vez su reflejo. Incluso la tranquilidad que radiaba le dio confianza a una anciana para sentarse junto a él. Fue entonces cuando volteó a verse. Estaba reflejado en el cristal de un anuncio en la parada del autobús. El reflejo lucía exactamente como él, con la diferencia de que, aunque Dieguito Albures es el protagonista, permanecía sentado, la figura reflejada en el otro se ponía de pie y comenzaba a quitarse la ropa en público. Ahí, frente a todos los que esperaban, mientras que él, el verdadero Dieguito Albures, seguía sentado atónito, congelado, frente a su reflejo. Observaba cómo agitaba Ya continuamos con la narración. Entonces, lo curioso es que también la anciana que está sentada al lado de él puede darse cuenta de que el reflejo lo está acosando. Entonces, nos deja la duda del cuento. ¿Es locura? ¿Es producto de algún medicamento que está tomando? ¿Es algo real? ¿Está siendo acosado por su rostro, por su reflejo? Y entonces, vamos a esto. ¿Por qué toda la literatura actual, que sea fantástica, tiene que tener una explicación semi-racional para poder creer o comprender? La literatura tiene que ser verosímil, pero ahí va, dejar en duda cierta verosimilitud. Cierta verosimilitud. Genial este cuento. Del libro Irreverencias. Muy bien. Vos, Luis Ricardo, ¿sabes que no sabía yo que tu nombre era Ricardo también? Ricardo primero o séptimo. Vos te agradezco mucho tu participación, tus aportes aquí en Letras en Directo. Antes que nos vayamos, creo que algún par de amigas y amigos pudieron haberse conectado todavía. Saludos Ludo y Rómulo, dice, con abrazos, Carmen Beatriz Tocay. También está Giovanni Emanuel Cocholcá. A mí me gustaba leer la historieta de Trucutú, dice Luis Chalín. Muy buena. Muy buena. César Lunas es un poeta premiado también. Gracias, César, por estar ahí. Gracias a todos por acompañarnos, por aportar, por los saluditos, por los abrazos, los besos, etcétera. Ludo López, saludos, de Revista cordiales. La Fábrica. Acá en medio, Rodrigo Villalobos. Nos despedimos, te agradecemos mucho. Gracias Rómulo por la invitación y gracias a ustedes por estarnos observando hoy. Espero que haya sido grato y seguimos aquí. Seguimos de manera imaginaria o
hagamos magia y nos desaparecemos en este momento. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, Adiós. a ver, hace un movimiento de magia.